Ahora bien, tengo la satisfacción y el honor de presentar al licenciado Germán Hipólito Fierro Correa, quien es un experto que presenta su ponencia también desde la República de Chile y representa al Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias, Humanidades de Canadá. El licenciado Fierro tiene los siguientes estudios. Es licenciado en Filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. De igual manera, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales. Actualmente es profesor de Filosofía y abogado en ejercicio libre de la profesión. Esta mañana nos trae un título de ponencia bastante sugestivo, muy innovador, que titula De la voluntad de los dioses a las leyes de la naturaleza. En ese sentido, le damos la bienvenida al licenciado Fierro. Invitamos a poder compartir la pantalla. Gracias. Ponerla en pantalla completa, por favor, para que todos nuestros seguidores, todos los que nos están viendo actualmente en las diversas plataformas puedan escucharlo. Y muy bien, le damos la palabra. Les recordamos que tiene 20 minutos como tiempo máximo para la ponencia y posteriormente estaremos pasando a la fase de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Gracias, colega. Gracias a todos los presentes. Felicitar a esta institución. No sé si se escucha bien. Lo escuchamos bien, sí. Muchas gracias. A mi amigo y colega Merardo Sepúlveda también, que me invitó, hizo las invitaciones para participar en esta actividad que es extraordinaria por su calidad de multidisciplinaria, que es justamente busqué un trabajo que relacionara un poco también eso, no cerrarnos solo en la parte filosófica, y también por su calidad latinoamericanista y plurinacional, esa es la palabra correcta. Muy bien, voy a comenzar mi exposición. El título que ustedes ven ahí esta es una idea que pretende relacionar en el fondo a dos personajes de la filosofía clásica, o a uno. Anaximandro, que no es el primer filósofo, sino que es el segundo, pero que es considerado en general el más importante de los filósofos antiguos, de los primeros filósofos. Es por lo demás, y qué interesante contraste con lo que Merardo ha expuesto, el primer escritor que expone en prosa un pensamiento filosófico, y del cual tenemos también breves líneas que veremos al final, que son el texto más antiguo de la filosofía, conocido como el fragmento de Anaximandro. La idea es relacionar lo que él creó y que se expandió primero a través de Europa y después de forma mundial, como la filosofía occidental. Hay una discusión de si podría haber una filosofía oriental, con probablemente el primer legislador, el primer legislador griego, Solón, la reforma de Solón, y una reforma que hizo de tipo social. Entonces, ¿cuál es la idea de esta exposición? Nosotros, en la época actual, estamos acostumbrados a entender cada área del conocimiento como algo separado. Por ejemplo, para nosotros las ciencias sociales no tendrían necesariamente que relacionarse con la investigación científica. Hablamos de leyes de la naturaleza sin darnos cuenta que estamos usando un lenguaje jurídico respecto de una cuestión científica. ¿Qué es lo que nosotros
¿qué es lo que se quiere plantear en este trabajo? Que la investigación científica no es algo que haya surgido de la nada o separado de la sociedad, sino que son los cambios sociales precisamente los que generaron cierta forma de ver el mundo. Ahí aparece en la pantalla, ustedes lo están viendo, en resumen, ¿qué es lo que se pretende decir? Hay un punto exacto en la historia humana que tenemos más o menos bien documentado, en el cual, en un lugar del mundo y en un breve periodo histórico, que está señalado ahí en la época arcaica, si ustedes pueden ver que va del año 776 al 499, en que sucede un cambio extraordinario. La explicación del mundo deja de ser, dejamos de entender el mundo como producto de la voluntad de poderes caprichosos que luchaban entre ellos, que llamábamos dioses, y de una forma súbita cambia la manera de pensar y el universo se entiende como una realidad en la cual rige una ley. Esa especie de gran ley universal, dique, dice Solón, es una justicia que está por encima de aristócratas, de esclavos, de hombres, de seres humanos y de dioses. Ese cambio tan espectacular parece que fuera un cambio casi mágico. ¿Por qué se sucedió esto? Bueno, la tesis que nosotros queremos plantear aquí es que no fue un cambio mágico, fue producto de un cambio social, de algo que sucedió en la ciudad o la polis, como se suele llamar, esa especial configuración que tuvo el mundo griego de ser una ciudad y al mismo tiempo un estado, la ciudad-estado, por eso se usa ese término, la polis. Algo sucedió ahí y sucedió en una fecha muy precisa. En el año 594 está señalado ahí, fue un ateniense que era por lo demás un poeta. En eso se relaciona con mi querido amigo que me precedió, un poeta, Solón, fue elegido al cargo máximo de Atenas. Solón, en el año 594, fue elegido arconte. En esta época el arcontado es anual, solo un año de gobierno. Imagínense. Y a él se le ocurre buscar una solución para la crisis social de Atenas. ¿Qué sucedía en esa época? El orden de la sociedad estaba dado por la mera voluntad de los aristócratas, de los aristoi, que en el caso de Atenas se llamaban eupátridas. Eupátridas, bien nacidos. Imagínense qué nombre más pomposo que se habían dado los bien nacidos, o los de buenos padres. La sociedad ateniense era simplemente lo que querían estos eupátridas, lo que querían hacer. La ley no estaba escrita, miento. Dracón, aproximadamente 20 años atrás, ha puesto por primera vez por escrito la ley, pero solo un aspecto, el aspecto penal. Pero no hay en realidad una legislación a la cual se pueda apelar. Una decisión era el simple decreto arbitrario de un aristócrata. Una decisión legal era el simple decreto arbitrario de un aristócrata, una temis, que supuestamente era un dios el que se la inspiraba y por lo tanto era indiscutible. Entonces, esa forma de sociedad constituida por una serie de señores eupátridas
que arbitrariamente decidían lo que era justo o injusto dentro de Atenas, del Atenas anterior a Solón, estamos hablando el año 594, el año 600, por ejemplo, se proyectaba en la forma de comprender el universo. El universo también era la decisión arbitraria de una serie de seres poderosos, los dioses. Lo que sucedía si no había una ley que rigiera un rayo, era la voluntad de Zeus. ¿Cuál voluntad? La voluntad arbitraria de Zeus. Del mismo modo que en Atenas una decisión jurídica era la voluntad arbitraria de Eupátrida de turno. La analogía es demasiado evidente. Por lo demás, Solón es contemporáneo de Anaximandro. Pueden ver las fechas ahí, las puse, las están ustedes observando. Después van a ver que sí, es probable que no se hayan conocido personalmente. Uno está en el Ática, en Atenas, hay un mar, el mar Egeo de por medio. Va a haber una diapositiva donde aparece la disposición de esa época. Hoy en día Google tiene todo, así que es muy fácil. Hay un mapa que nos dice la disposición de la ciudad de Mileto con la Atenas de ese tiempo. Ese es Homero. Bien. Pero sigamos desenvolviendo la idea. Si puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, esa es la siguiente, por favor. Ya, ahí. Entonces, ahí va, si nos vamos a la parte interna, es decir, a la parte política, jurídica, nos damos cuenta que hay una rápida evolución. En el año 621, la primera versión escrita de una ley. Draconiano, de ahí dicen una ley muy dura. El primer intento de dejar la arbitrariedad dentro de la aplicación de la ley. Luego tenemos a Solón en el año 594, en su arcontado de un año, una constitución eunómica, ahí está la de eu, bueno, y nomos, ley, nomos, el cambio de nomos significa una ley escrita, una ley razonada, que surge del debate legislativo. Antes, pero no mucho antes, la decisión, cuando es arbitraria, es una temis. Esa ley eunómica, y después es una situación fascinante, pero no podemos entrar aquí, tendríamos que dejarlo para otro trabajo. Solamente casi 100 años después, la constitución isonómica de Clístenes. Quizás no lo sabemos. Isos significa igual la igualdad ante la ley, imagínense, qué evolución más rápida, desde la decisión arbitraria de los eupátridas a la igualdad ante la ley. Bueno, la igualdad ante la ley es en el fondo la democracia. Eso es esa evolución vertiginosa que se da en Atenas, tiene una contrapartida en una evolución vertiginosa en el plano científico. Paralelamente, si ustedes pueden ver, si fuera tan amable pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí tenemos a Solón, el legislador, el del cual estábamos hablando. La siguiente, por favor. Eso, exacto, muchas gracias. Solón, vámonos vámonos a Atenas y a la parte legislativa. ¿Cuál es el problema de Solón? El problema de Solón es que tiene en sus manos una guerra civil. Hay una confrontación entre los atenienses libres, que a causa de sus deudas están perdiendo su libertad, están pasando a la esclavitud. Dejemos de lado el gran problema de la esclavitud no solo en Atenas, en todo el mundo antiguo.
dejémoslo como un problema de lado, pero aquí lo que chocaba era que los atenienses libres, en realidad, estaban pasando a ser esclavos. Y eso generaba grandes levantamientos, había movimientos que finalmente van a llevar a la democracia con Clístenes en Atenas. Pero aún no estamos aquí. Solón simplemente este problema lo ve de la siguiente forma. Los eupátridas, es decir, los aristócratas, a causa de su pleonexia, de su codicia exagerada, miren, en todos los tiempos sucede esto, están destruyendo la polis. ¿Qué hacer? La propuesta de Solón es la siguiente. Él era además un poeta. Las fuentes más antiguas son sus elegías. Y él dice, no, la solución es esta. En realidad hay una dique, palabra que traducimos directamente por justicia, dique, pero esta dique personalizada es una diosa. Y esta diosa es infalible. Está no solo por encima de nobles y esclavos, sino que está por encima de los dioses. No requiere la intervención de un dios para cumplirse. Es una justicia infalible. Esta justicia infalible e inmanente siempre se cumple. Es exactamente lo que nosotros entendemos hoy por una ley natural desde el punto de vista científico. ¿Qué cosa es ser un científico? Ser un científico es conocer las leyes de la naturaleza. Es un trabajo legislativo. Ser un científico es ser una especie de abogado del cosmos. Muy bien, podría ir a la siguiente. Bueno, aquí tenemos a Anaximandro. Anaximandro, que está en el otro extremo de Grecia. La siguiente, por favor. Lo que hablaba respecto de la situación geográfica. Muy rápidamente, aquí está el Ática, dice Atenas. Estamos hablando de, este es un mapa preciso de la época del 750 al 490 a.C. Y aquí en el otro extremo del mar Egeo tenemos a Mileto. Como pueden ustedes observar, hay un conjunto de islas entre medio. La siguiente, por favor. Es una distancia hoy en día corta, en esa época no muy corta, por los medios de transporte. Hasta aquí, ustedes podrían decir, bueno, lo que está planteando es sugestivo, pero podría ser una coincidencia. Y si es así, la coincidencia es bastante, es una presunción, diríamos nosotros. ¿Ah? Hay demasiada evidencia, porque por un lado tenemos el paso de una sociedad regida por una voluntad arbitraria de nobles a una sociedad regida por una ley, y por el otro lado tenemos en la naturaleza el paso de una mentalidad que ve poderes arbitrarios rigiendo los fenómenos naturales a la idea de cosmos, orden y de una ley universal. Hay demasiadas evidencias, pero por si fueran pocas, veamos. Dique, justicia y la idea científica de ley natural. La palabra que significa causa en español, causa y efecto, qué cosa podría ser, qué cosa es el corazón de la manera científica racionalista de ver el mundo que tenemos. Disculpe, licenciado, tenemos 5 minutos más para su exposición. Gracias, muy amable. La palabra que significa causa, haitía, significa originalmente culpa, es una palabra del lenguaje jurídico. Causa, efecto son, en el lenguaje jurídico, en el lenguaje de la época, culpa y castigo. Entonces, esta dicotomía que surge originalmente del plano jurídico se proyecta al plano científico. La siguiente, por favor, para redondear. Gracias. Y aquí terminamos. Estas 3 líneas son el fragmento de Anaximandro, dice, donde las cosas nacen también tienen su término,
pues se dan mutuamente pago. La palabra que dice pago es dike en original griego, dice justicia. Se dan originalmente justicia a sus injusticias según el orden del tiempo. Como pueden ustedes ver, si la relación es demasiado evidente, un cambio en la sociedad ateniense ha tenido el efecto en un cambio en la manera de ver el mundo que hoy día llamamos científica, racionalista o como queramos hacer. Las cosas están mucho más relacionadas a lo que creemos. Muchas gracias. Esa es mi posición. Las gracias a usted, licenciado Germán Fierro. Es una ponencia muy interesante.